La bendición del cielo sea para todos, para toda la iglesia de Jesucristo. Vamos a reflexionar sobre lo que es la oración para el pueblo de Dios. Y voy a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 7, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y leo en el versículo 10 del mismo capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bendito sea el Señor. Vamos a estar reflexionando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en lo que la vida de Daniel nos da como ejemplo de un varón esforzado y valiente que en medio de la cautividad, en este momento en el imperio medo-persa, se atreve a hacerle frente al edicto del rey Darío con respecto a lo que habían pedido los gobernadores y sátrapas, que no se postrara a nadie, que no hubiese petición de ningún ser humano delante de otro Dios que no fuese el rey Darío. Y Daniel, escuchando esto, escuchando de que el edicto había sido firmado por el rey, Daniel se dirige a su casa y sin temor ninguno hace lo que habitualmente está acostumbrado a hacer desde que comenzó la cautividad en Babilonia y luego pasan al imperio persa, medo-persa. Daniel, como de costumbre, vino a la presencia del Señor. Abrió las ventanas de su aposento y sin temor alguno se arrodilló, se postró, mirando hacia la dirección donde quedaba Jerusalén, y clamaba delante de su Dios, de Jehová de los ejércitos, exponiéndose a ser lanzado al foso de los leones. Daniel no tuvo miedo. Daniel tuvo la valentía de decir: me seguiré postrando, seguiré orando delante de mi Dios y Señor. ¿Sabes, hermano? La adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Y entiendo que esto debió pasarle a Daniel cuando se presenta esta situación en la cual están obligando a todos que nadie se postre, que nadie esté en presencia de otro Dios que no sea el rey Darío. Vivimos en un mundo caído y todos enfrentamos periodos de sufrimiento, y a veces Dios se mantiene al margen de las situaciones. A veces Dios parece que se quedara callado y nos deja pasar por ciertas pruebas y tribulaciones, pero en otras ocasiones las permite, sabiendo que la prueba fortalece y perfecciona nuestra fe. La fe de Daniel fue sometida a duras pruebas, pero él salió invicto de todas ellas. Debido a que Daniel fue muy exitoso, tanto en el reino de Babilonia como ahora en el reino o en el imperio medo-persa, se ganó el favor de la envidia de aquellos sátrapas y gobernantes. Cuando Daniel se enteró de que este edicto había sido firmado por el rey Darío, fue a su aposento y oró justo frente a la ventana de él
para ser visto por todas aquellas personas, aún por sus paisanos. Daniel se negó a alterar su hábito de oración, su compromiso con Dios. Daniel sabía que su Dios estaba viendo, al igual que sus paisanos, al igual que sus enemigos. Y no tuvo miedo. Ahora hay un reto de parte de Dios a su pueblo. Ahora Dios está hablándonos a nosotros, y en aquel tiempo habló a Israel, habló a Judá. A través del profeta Jeremías, Dios hace un segundo llamado a Judá. Y dice el Señor a través de Jeremías: bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios grande y bueno, Dios de amor, Dios de poder. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea Dios. Clama a mí es el reto que Dios está haciendo a Judá en aquel tiempo, pero es el reto que Dios está haciéndonos a nosotros hoy. Y Él dice: clamen a mí y yo les responderé. Clamen a mí y yo les mostraré lo oculto que hay en todas estas cosas por las que están pasando. Pueblo de Dios, Él nos está convocando a venir a su presencia. Él nos está diciendo: intenten venir a mi presencia con más frecuencia. Clamen a mí y yo les responderé. Acérquense más a mí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la fidelidad que Dios demanda de su pueblo. Estamos hablando de un pueblo que debe estar fervientemente delante de su Señor. Estamos hablando de la fidelidad que nos está mostrando Daniel delante de su Dios y Señor, de su oración ferviente. Aunque sabía que la desobediencia le podía llevar a parar allí al foso de los leones, Daniel eligió ser fiel a su Dios. Y en este tiempo nosotros, como pueblo de Dios, en medio del tiempo que estamos viviendo, en medio de la dificultad, de la mortandad que estamos viendo, en medio del desastre por el que está pasando la tierra, Dios nos está convocando, Dios nos está llamando a que clamemos a Él. Pueblo de Dios, la oración es la herramienta más poderosa que podemos tener como creyente. Por medio de ella el Señor nos bendice y nos libra de atadura. En oración declaramos nuestras necesidades y pedimos por solución a ellas. En oración aprendemos a adorar a Dios. En oración crecemos espiritualmente. En oración Dios nos enseña a comunicarnos con Él cada día y a escuchar su voz. Como resultado de ese proceso de estar en presencia de nuestro Dios, de hacer un hábito de oración, nosotros veremos que nuestra relación con el Señor se fortalece, que nuestra relación con el Señor llega a ser más profunda. Iglesia de Jesucristo, necesitamos establecer esa vida de oración. Necesitamos consagrar más tiempo a nuestro Dios. Necesitamos estar en presencia del Señor. La Iglesia de Jesucristo debe encontrar ese lugar donde cada día estemos a sola con Él. La Iglesia de Jesucristo debe hacer el compromiso de orar diariamente en presencia de su Señor. ¿Sabes por qué, Iglesia? Porque Dios honra las oraciones de sus santos. Dios quiere que nos preocupemos por estar en su presencia. Dios nos desea, el Espíritu Santo nos desea con gemidos indecibles.
Y no debemos preocuparnos qué vamos a decir delante del Señor, porque el Espíritu nos ayuda. El Espíritu permitirá que de nuestro corazón salga y de nuestra boca fluya el clamor que Dios quiere que tengamos en su presencia. A veces las lágrimas son tan elocuentes como las palabras. En este tiempo, iglesia, necesitamos acudir a Dios en oración. Necesitamos buscar su rostro. Necesitamos que su presencia nos llene en medio del vacío, en medio de la desesperanza, en medio del temor por el que estamos pasando. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. Él nos dará sabiduría. A través de la oración recibiremos del Señor lo que necesitamos en este momento para poder enfrentar la situación tan difícil por la que pasamos. Solo buscar la presencia del Señor nos dará el reposo, nos dará el descanso, nos dará la sabiduría para tratar aún con las situaciones conflictivas que nos toca vivir en nuestros hogares por causa de la convivencia a la que no estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Dios nos dará sabiduría también para que podamos mediar en el conflicto que tengamos allí en nuestros hogares. Bendito sea Dios. Iglesia, Dios quiere que sepas que Él es más grande que toda esta pandemia que nosotros estamos pasando. Dios quiere que sepa que Él es más grande que cualquier problema. La distancia entre la victoria y el fracaso, iglesia del Señor, es la distancia que hay entre nuestras rodillas y el suelo. Alcanzamos mayor fortaleza cuando nos arrodillamos ante nuestro Dios. Veremos su gloria, veremos su presencia, seremos fortalecidos por causa de que su Espíritu nos ayuda para bien, por causa de que la presencia del Señor nos llena, por causa de que estar en la presencia del Señor nos fortalece, por causa de que estar en la presencia del Señor nos da nuevas fuerzas para poder seguir en medio de la confusión por la que está pasando el mundo en esta hora. El Señor Jesús le está diciendo a su pueblo: busquen mi rostro, busquen mi rostro. Quiero que mi pueblo esté en mi presencia. Quiero fortalecer a mi pueblo. Quiero llenar a mi pueblo de la revelación que necesita en este tiempo para que puedan vivir, para que puedan estar en mi presencia, para que puedan convivir con la dificultad por la que pasan. Yo estoy con ustedes, pueblo mío, todos los días de sus vidas. Yo estaré con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.